voltear esta designación. Ya te digo que lo van a buscar hacer. ¿Sí? ¿Qué tal? El kirchnerismo, sí, Paulita. Buenas tardes. Somos a todos, perdón. Definitivamente irrumpen en esto a la tarde, querido Leandro Gavín. Jenny, un placer, bienvenida, buenas tardes. Ya nos vamos a meter en el caso Lian también, no hay novedades a esta hora y hay mucha preocupación y se acrecienta naturalmente el temor sobre el paradero del chiquito de 3 años desaparecido en Córdoba desde el fin de semana. Pero, García Mansilla y el hijo, nombrados por decreto a la Corte, anticipo exclusivo en la pantalla de La Nación Más a las 5 de la tarde en punto, marca a fuego la agenda del día. ¿Vos decís, Paula, que acá en el Senado el peronismo va a intentar invalidar los nombramientos? Sí, te lo confirmo. Lo van a intentar hacer. Consideran que no está bien hecho el trámite de esta manera, que ambos pliegos tenían trámite legislativo, porque pasaron por comisión, incluso se trató de hacer llegar el del hijo que tenía las firmas al recinto. El gobierno no logró hacer esa sesión porque no contaba con las voluntades para que el hijo avance a través de un trámite en el recinto del Senado de la Nación. Y ahora, bueno, incluso esta mañana hablaba con distintos actores de la oposición y estaban descreídos de que el gobierno fuera a enviarlos por decreto. Decían, no hay forma de que los mande por decreto, no van a intentar hacer eso porque ya se sabe que va a haber una réplica y que tampoco corresponde hacerlo de esa manera, decían desde la oposición. Bueno, finalmente el gobierno avanza. Perdón, y hablaban del escándalo Libra, hay un pedido de sesión especial ya para tratar... Ingresó en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Sí, lo van a ingresar en la Cámara de Diputados, ya está firmado por distintos legisladores opositores, no del kirchnerismo, de otros sectores, que están pidiendo una sesión especial para tratar las distintas iniciativas que fueron llegando al Congreso por ese tema. Estoy tratando de chequear si finalmente García Mansilla acepta. Me da la impresión que sí. Me da la impresión que sí. Perdón que estamos muy activos con los celulares. Yo les pido mil disculpas porque no están escribiendo. Queda poco feliz estar tratando de contarle. Lo que estamos viviendo es con mucha pasión y apasionamiento lo que es la información. Y no hay manera de ratificar, de corroborar en simultáneo que las cosas ocurren, sino es tratando de hablar con las fuentes. Y no podemos salir del aire, digamos, para hablar. Y empiezan las primeras repercusiones también, Paulino, de aquellos que estaban en confirmado, perdón. Este es otro título. García Mansilla tomó la decisión y ya le comunicó a la Casa Rosada que acepta el nombramiento en comisión como juez del Superior Tribunal de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. García Mansilla, a esta hora, fruto de la comunicación oficial que al país ha dado el presidente Milei, ratifica que él asumirá con enorme responsabilidad la función de máximo integrante de la justicia en la Argentina. O sea, de integrante del máximo tribunal de la justicia en la Argentina. Viste que en el comunicado a mí hay algo que no me pasa desapercibido, porque ahí el gobierno ya está abriendo el paraguas para lo que se le viene, porque el gobierno sabe que va a venir una réplica opositora a estos dos nombramientos por decreto. Y dice... dice, la oficina del presidente recuerda que una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. No me parece un detalle menor porque creo que eso va a ser parte de la línea discursiva del gobierno para contraponerse a esos dardos que van a empezar a llegar, no solo del kirchnerismo, sino también del propio PRO, se supone, porque dijeron que no estaban a favor de la designación del hijo. Y siempre desde PRO también hablan de los métodos republicanos, la necesidad de respetar los poderes de... tanto de, digamos, los tres poderes. Sí, recuerdo a Carolina Lozada, que fue una de las que se negó. Bueno, Poltroni. El radicalismo, de nuevo, está discutiendo Talerico. esto. Están llamando por teléfono directamente para preguntarme si es real lo que tiró Paulino recién. No, decirle que es real porque es recontra real. Periodismo. Bueno, pero justo que vos lo estabas diciendo, que las porque ellos habían tenido conversaciones para que no se hiciera esto. Bueno, pero ¿era una decisión tomada? ¿Era una decisión tomada o había que esperar a que la semana próxima en el Congreso, bueno, pusieran los obstáculos que iban a poner? Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a los antecedentes. Busquemos, le pido al equipo de producción lo que envié hace un ratito, vistos los autos. Montero Belisario, juez nacional de primera instancia de paz a cargo del juzgado número 30 de la capital federal sobre amparo, prohibición de innovar inconstitucionales. Dice que en atención a la naturaleza de la reclamación del objeto de las presentes, el recurso de revisión interpuesto,
Lo que quiero decir es que hay fallos de la Corte que están diciendo que cuando alguien es nombrado en comisión no puede seguir teniendo el cargo originario, que debe renunciar. Y ese es el antecedente en el que se va a anclar la Corte. ¿Qué estamos tratando de contar? Esta es la doctrina en los Estados Unidos. O sea, haciendo valer la doctrina de los Estados Unidos, desde la cual nuestra jurisprudencia tiene asiento. Efectivamente hay fallos de la Corte que dan cuenta de esto que estamos tratando de marcarles. El antecedente más importante de una persona que ya era juez fue en septiembre del 62, cuando fue nombrado en comisión en el gobierno de Guido y luego renunció a su cargo anterior, no tuvo el acuerdo del Senado y se quedó sin ningún cargo. Es decir, nombran a un juez de la Corte y luego, como no lo aprueban, él ya había renunciado, se quedó sin el cargo anterior. En eso, yo entiendo, los cortesanos actuales le transmitieron desde el fin de semana, cuando entiendo que alguien desde la Casa Rosada, entiendo que se debe ser Sebastián Amerio, les contó que al regreso del presidente de Estados Unidos esto iba a ocurrir, que iba a firmar un decreto para nombrar a los jueces en comisión, le advirtieron que había esta situación y que había esta tensión posible a futuro. Yo creo, Hernán, que acá la Corte podría eventualmente Hace un rato pregunté a algunas fuentes de la Corte y me dicen, nosotros en 11 meses ya escuchamos cientos de escenarios y no dijimos nada, nos vamos a mantener con la misma política. Cuando pregunté. ¿La política cuál sería? Hasta los hechos consumados no van a hablar. Hasta los hechos consumados no van a hablar. Hernán, ¿vos crees que la Corte puede intervenir o la Corte la mira? A ver, yo creo que la Corte efectivamente va a tomarle juramento, que no se va a interponer en ese trámite. Lo que sí me parece que ahí sigue en duda si efectivamente le va a conceder la licencia o no. Y ahí va a estar la pulseada. Claro. Si el juez renuncia o si la Corte entra en una tensión con el gobierno. Después están los antecedentes que vos acabás de mencionar, Paulino. El primer antecedente que mencionaste de la Corte es el caso de un juez designado durante el gobierno militar, durante el gobierno de facto, y de Lonardi. Ese juez estaba en comisión y el Senado le quitó, revocó esa designación en comisión una vez que regresó la democracia, ¿no? Antes de que se cumpla el periodo parlamentario. Y la Corte convalidó esto. Es decir, este antecedente, si bien es un antecedente que proviene de un gobierno militar, sí convalida la idea de que el Senado puede revocarle a alguien designado por decreto en comisión la designación antes de noviembre. Y esta es una situación de fragilidad para el hijo. Y para García Mansilla también, ¿no? Y el otro asunto que vos mencionaste recién, sí, tal cual, es el caso del juez designado en comisión, que la Corte dice que esto es así, pero que después tiene que, cuando termina el año parlamentario, tiene que irse, ¿no? Que perdió los dos cargos, ¿no? Yo creo que si no renovó el acuerdo, tuvo que renunciar. No le conviene. Estamos viendo acá mucho, por supuesto, repercusiones. Yo creo que sorprendió al mundo de la política. Hay gente que todavía no cree lo que estamos contando, que efectivamente el presidente firmó decreto, que se confirmó y que quiere al hijo y García Mansilla en la Corte y que García Mansilla ya comunicó que él va a asumir, mientras que en el entorno del hijo, por ahora, nadie valida qué va a hacer el hijo, si renuncia, si acepta, sin renunciar y por lo tanto tensionando con la justicia, o si finalmente no acepta. Todo eso es posible a esta hora. García Mansilla, así como a las 5 de la tarde te contamos que el presidente había firmado el decreto y a las 5:20 confirmaron que eso había ocurrido, ahora te decimos García Mansilla acepta. También te decimos, del hijo no sabemos. Todavía no. No hay información. Y ya empiezan a aparecer las primeras repercusiones. Por ejemplo, Paulita, vamos rápido, mientras lo mantenemos también a Hernán allí en la redacción de La Nación. Impactante saber que tenemos a la casa y cuna del periodismo de excelencia con nosotros, con Hernán, allí en la redacción. Sí, dale. Sí, vamos a repasar los tweets de algunos de los
los senadores que empiezan a expresarse. Bueno, por supuesto, los de mayor oposición son los que más rápido reaccionaron. Por ejemplo, el senador Francisco Paul-Troni, ex libertario, que se fue justamente del bloque por esta situación, por oponerse al pliego de Ariel Lijo. Dice, el nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que quieren blindar judicialmente. Lamentable esto porque él siempre dijo Lijo jugó a favor de Gildo Insfrán. Eso fue lo que siempre alegó Paul-Troni como uno de los motivos para oponerse al pliego. Después también hay otro tuit de Elisa Carrió. Sabemos que la coalición cívica, a través de Elisa Carrió y sus distintos representantes, fueron de los principales que se opusieron al pliego del Lijo. Dice Carrió, desde el punto de vista institucional y republicano es un verdadero horror. Es el más fuerte, publicado hace 5 minutos, tremendo, Sí. 4 minutos menos. Sí, recién salido del horno, podríamos decir. En cuanto al Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional, dice Carrió. Recuerden que ayer hubo un congreso de la coalición cívica, efectivamente, y en ese congreso se determinó que van a ir con autonomía, con individualidad al próximo proceso electoral y que Paulo Oliveto va a ser su candidato. O si finalmente no acepta. Todo eso es posible a esta hora. García Mansilla, así como a las 5 de la tarde te contamos que el presidente había firmado el decreto y a las 5:20 confirmaron que eso había ocurrido, ahora te decimos García Mansilla acepta. También te decimos, del Lijo no sabemos. Todavía no. No hay información. Y ya empiezan a aparecer las primeras repercusiones. Por ejemplo, Paulita, vamos rápido, Sí. mientras lo mantenemos también a Hernán allí en la redacción de La Nación. Impactante saber que tenemos a la casa y cuna del periodismo de excelencia con nosotros, con Hernán, allí en la redacción. Sí, dale. Sí, vamos a repasar los tweets de algunos de los senadores que empiezan a expresarse. Bueno, por supuesto, los de la Nación. Me parece que también ese es otro de los debates que va a querer dar la oposición. Vamos a Ceci Deván, allí en Casa Rosada. Ceci, un gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué tardecita, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pauli. Muy movida esta tarde de martes. Era cuestión de minuto más, minuto menos que cayera finalmente la oficialización de esta decisión de la Casa Rosada, que entendió que había agotado la vía parlamentaria. Un verdadero horror. Es el más fuerte, publicado hace 5 minutos, tremendo, 4 minutos menos. Sí, recién salido del horno, podríamos decir. En cuanto al Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional, dice Carrió. Recuerden que ayer hubo un congreso de la coalición cívica, efectivamente, y en ese congreso se determinó que van a ir con autonomía, con individualidad al próximo proceso electoral y que Paulo Oliveto va a ser su candidata en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. A mí, otra cosa me parece para discutir, de que se viene ahora, por supuesto, esta discusión, es cuánto sustento va a ganar. Hoy nosotros podíamos haberlos nombrado por decreto cuando terminó el periodo de ordinarias en diciembre pasado. En el medio. Dejamos pasar, decían, todo enero que podían haberlo nombrado y no lo hicieron y esperaron, agotaron lo que pasaba en el periodo de extraordinarias. Entendiendo que la vía parlamentaria se agotó, que dicen era la prioridad del presidente Javier Milei, es que hoy deciden entonces, antes de que comience el nuevo periodo de ordinarias, avanzar con las designaciones vía decreto, ¿no? Esto lo confirmó en la reunión de gabinete por la mañana, ¿no es cierto? Ceci, que había una decisión tomada, que era irrevocable y que estaban ultimando los detalles del decreto, ¿no es cierto? Efectivamente, así fue, Pauli. Porque era, insisto, cuestión de horas que esto sucediera. El límite era el viernes por la tarde, noche, pero ya no había más margen para seguir estirando esta decisión. Incluso ayer, cuando uno consultaba, entendiendo que esta era una semana decisiva, te decían, estamos mirando todos los detalles, y aludían también en Casa Rosada a la decisión de Ariel Lijo, que contaban acá, decían, él no quiere ir por decreto por lo que significa su situación, que es distinta de la de García Mansilla. Eso era lo que ayer daban a entender, complicaba el avance por decreto. Finalmente hoy se decidió avanzar. Está muy bien. Hernán, ¿alguna novedad respecto al entorno del Lijo o algo? Lo que me están comentando en los tribunales es que en la Cámara Federal están esperando ahora que se publique el decreto en el boletín oficial esta noche y que el juez Ariel Lijo mañana haga una presentación formal de su licencia. La decisión de Ariel Lijo, que contaban acá, decían, él no quiere ir por decreto por lo que significa su situación, que es distinta de la de García Mansilla. Eso era lo que ayer daban a entender, complicaba el avance por decreto. Finalmente hoy se decidió avanzar. Está muy bien. Hernán, ¿alguna novedad respecto al entorno del Lijo o algo? Lo que me están comentando en los tribunales está que me está mencionando, guarda que hay precedentes de cámaras
que pueden otorgar una licencia extraordinaria por hasta 6 meses, con una acordada propia. Yo no creo que la Cámara Federal haga esto, creo que esto lo va a supeditar a la decisión de la Cámara Federal está integrada por Llorens, el presidente Llorens. Este año es el presidente Llorens. Jerarquía. Me está escribiendo también otro camarista que me está mencionando. Guarda que hay precedentes de cámaras que pueden otorgar una licencia extraordinaria por hasta 6 meses, con una acordada propia. Yo no creo que la Cámara Federal haga esto, creo que esto lo va a supeditar a la decisión de la Cámara Federal está integrada por Llorens, el presidente Llorens. Este año es el presidente Llorens. Pero claro, las cámaras federales son varias. No, la Cámara Federal tiene 2 salas. Eso, a ver. Sala 1 y sala 2. En la sala, dentro de eso, hay un juez que todos los años asume la presidencia de las 2 salas. Y ese juez hoy es Mariano Llorens. Ese juez este año es Mariano Llorens. Y en las 2 salas, tenés, en una sala tenés a Bertuzzi, en la sala 1, a Llorens, que está en la sala 1, y también tenés a Bertuzzi, que... Bertuzzi, Bruglia y Llorens. Bruglia y Llorens. Y en la otra está Boico, Fara e Irursun. Y el presidente Llorens va a recibir el pedido de licencia y lo va a someter a consideración de sus pares y eventualmente elevarlo a la Corte. Pero perdón, ¿y la Cámara Federal podría firmar una acordada permitiéndole en comisión el nombramiento y validando la licencia por un tiempo excepcional de 6 meses, digamos? Hay otro camarista que me dice, guarda que hay antecedentes de cámaras dando este tipo de licencias. En la Cámara Federal lo que me dicen es que la decisión que tenían era de que las licencias extraordinarias por el régimen de licencia las da a la Corte y es la Corte la que debe otorgarlo. O sea, la Corte podría ser, estoy desanudando algo que es un entuerto jurídico, pero que es muy importante institucionalmente para la Argentina. Estamos hablando de las 2 máximas o 2 integrantes de los 5 que va a tener el máximo Tribunal de Justicia en la Argentina. ¿Podría la Corte no firmarle la licencia que presente eventualmente Ariel Lijo y eso haga que... ¿Podría? ¿Sí? ¿Podría negarle ese beneficio? Podría negarle la licencia. Hay que ver. En la Corte decían que hay antecedentes de esta situación. Vamos a ver, insisto, esto pondría en una situación de pulseada, ¿no? A la Corte con el gobierno, y la Corte ya dijo que no está en guerra con el gobierno. Así que vamos a ver cómo se conducen esta situación de acá hasta mañana, ¿no? Claro, que es muy relevante. Sí, perdón. En el gobierno... Sí, independientemente de esta discusión que ustedes mencionan y que en el gobierno saben que obviamente va a darse, dan por sentado que lo que viene ahora es un derrotero judicial. Están convencidos de que a más tardar mañana, en las primeras horas de la mañana, va a haber presentaciones por parte de la oposición en la justicia para intentar trabar estas designaciones, ¿no? Recordamos, está la advertencia de José Mayanza a Guillermo Francos cuando dio su informe de gestión de lo que podía pasar en el Senado. Pero en el gobierno además están convencidos que mañana va a haber presentaciones en la justicia que van a buscar obstaculizar las designaciones tanto del Hijo como de García. Habrá que estar atento al contencioso administrativo federal, entonces. Esto que dice Cecilia, hoy me lo estaban contando hoy en el Consejo de la Magistratura, y me decían, este es el país de la judicialización, Hernán, olvídate. Mañana seguramente va a haber varios amparos tratando de frenar eso. Sí, porque es verdad que la judicialización se impone cuando la política no procesa sus conflictos. Y acá estamos frente a un problema político no zanjado, no hubo acuerdo, el gobierno trata de imponer una decisión y en ese contexto la justicia o los tribunales van a tener alguna palabra al respecto, no sé si la última. Bueno, tenemos un caso... Está María Eugenia Talerico, perdón, un segundo porque los quiero dejar a todos en línea. Quiero repercusiones, vamos a buscar repercusiones, es el tema de la tarde. María Eugenia Talerico, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerla, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. ¿Primera impresión? Mi primera impresión es que son todos unos bandidos, del primero al último. Arrancó porque liviano. Además, si vamos a depender de la decisión del contencioso administrativo, que todos sabemos también, las redes, del señor Lijo, de Lorenzetti, en ese fuero, me parece que es muy triste lo que nos está pasando, que es una apuesta a poner en la Corte a un juez muy cuestionado. Todos los antecedentes que se citan en el comunicado de presidencia no tienen nada que ver con lo que nos pasó en el país, con las distintas designaciones que pueden haber hecho otros presidentes, que estamos a una semana del inicio de las sesiones ordinarias y que todavía en el Senado tenía que agotarse la discusión.
y que me parece que es un forceps que tiene que ver con razones que no estamos conociendo en profundidad, pero que obviamente pintan al poder más oscuro que tiene la Argentina, de los corruptos, de los privilegiados, de los poderosos. Lijo representa un premio al peor juez que podía ser designado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Talerico, gracias por esta deferencia para con nosotros y la primera impresión. Hasta la próxima. Muy gentil. Gracias a ustedes. Da la impresión, Hernán, que viene complicado, ¿eh? Sí, mira, ya estoy recibiendo las primeras expresiones de algunos constitucionalistas cercanos al peronismo, que lo que están diciendo es que están destruyendo la Constitución directamente. Destruyendo. Lo que están diciendo, sí, lo que están diciendo, si querés te leo, es una declaración... Un poquito fuerte con el correlato que dijiste, cercanos al peronismo. Al peronismo. Por eso digo, un poquito fuerte destruyendo la Constitución, los que en algún momento la amainaron tanto. El doctor Raúl Gustavo Ferreira, que es un constitucionalista que integró una de las comisiones convocadas por Alberto Fernández cuando se produjo ahí esta convocatoria para la reforma judicial, dice: jueces delegados y la destrucción de la Constitución. El presidente dio otro paso hacia la destrucción de la Constitución. Esas son las expresiones de este abogado y catedrático, ¿no? Bueno, estamos tratando de chequear lo de Lijo, es que va a aceptar, aparentemente va a aceptar, pidiendo una licencia extraordinaria. Sí, y la Cámara, como dijo Hernán hace un rato, si hay conformidad, eleva a la Corte y es la Corte la que va a definir si otorga o no la licencia extraordinaria. ¿Qué más repercusiones tenemos o qué otras repercusiones tenemos, Paula, a esta hora de la tarde sobre el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia? Sí, perdón, obvio. Perdón, asumo algo Sí. lo que decía Hernán recién, que es que acá en el gobierno dicen que sabían y saben perfectamente que todo eso que comentaba Hernán recién iba a suceder y que es claramente lo que está sucediendo. Ellos dicen no temer a este escenario y eventualmente tener un plan B. No dan detalles de lo que sería por el momento ese plan B, pero dicen estar como anticipados a todo lo que podía suceder y que eventualmente hay un plan B. Hay un plan B. Bueno, el kirchnerismo tenía plan B cuando quiso nombrar al fiscal general, que no fue aprobado, que ahora no me acuerdo el nombre, que El procurador, al jefe de los fiscales. El jefe de los Daniel fiscales. Rafecas. Daniel Rafecas, No, pero el Daniel... kirchnerismo, que después terminó nombrando a Gils Carbó. Sí. El plan inicial no era Gils Carbó. No. Era el que también fue autor intelectual de la creación de Página 12, cuyo nombre no me acuerdo. Estaba en la auditoría. Y en aquel momento Cuando fue también había un plan B. Creo que puede utilizarse lo mismo, decir, che, vamos a discutir esto. Pero está bien, pero no lo nombraron por decreto. No, pero fue a defender el pliego. van a defender Le llenaron un la cara pliego. El plan en la B Cámara de existe Diputados siempre en la política, y eso se quiero replegó. decir. Sí, pero son dos casos distintos. Ale, me Siempre parece. quiere... Vos, no. Yo creo que el gobierno está empecinado en mostrar una sensación de autoridad que le provoca un doble prejuicio. Ya no salió de Libra y ahora se mete en esto. Con lo cual, no sé cómo va a terminar desatando Bueno, eso todos estos nudos. Está bien, y eso ya es parte del análisis político y lo estamos viendo a esta hora de la tarde. Ceci, yo quiero solo pedirte un instante para compartir algunas repercusiones adicionales, Paulita, de lo que está pasando ya en redes sociales, mientras Hernán chequea información, Lourdes Marchese chequea información, Leandro Gavín habla en un minuto y en instantes de la economía que le dio algún aire al propio Milei, porque antes de todo esto, Milei estaba con cierta algarabía, en la Casa Rosada había cierta algarabía, porque se confirmó